El mole, los rebozos, las pirecuas, los altares de muerto, los árboles de la vida como el que tenemos a nuestras espaldas forman parte de esa expresión de lo mexicano y todas surgen de la cultura popular. Esas creencias, tradiciones, expresiones también artísticas que dan cuenta como nación de lo mexicano. Así es, Javier, y precisamente nos encontramos en el Museo Nacional de Culturas Populares, que celebra 40 años de difundir estas expresiones artísticas y culturales. Y en el marco del 12 de octubre, Día de la Raza, vamos a recorrerlo y platicaremos con su directora general, la maestra Jessica Morales Vega. Y nuestro compañero José Meléndez nos dará cuenta del México multicultural, que nos muestra que el mestizaje es un proceso que aún no termina, Gretel. Sin duda, Javier, y además en Novedad de la Patria, Paola Sánchez nos llevará a conocer la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan. Y tendremos en México, en Cienoquetos, a Óscar Helguera, que nos contará la historia detrás de un particular juguete mexicano. Acompáñanos. Entre la modernidad que olvida todo y el pasado resguardado en los museos, con unos cuantos objetos, aunque se cuenten por miles, la cultura popular ha resultado ser el mejor garante de nuestra identidad cultural, de los muchos Méxicos que forman México. Con sus mitos y tradiciones, la cultura es la memoria compartida, los símbolos que nos dicen algo, las tradiciones que nos asemejan, el destino común que hemos tenido, el territorio ancestral que nos ha dado refugio, la visión del mundo que nos amalgama, el pan de maíz que comemos. Por eso son patrimonio intangible mexicano nuestros signos de identidad. Las fiestas dedicadas a los muertos, las pirecuas, los voladores de Papantla, el mariachi, la cocina tradicional comunitaria, los parachicos tradicionales de enero en Chiapa de Corzo, los rituales de lugares sagrados otomí chichimecas de Tolimán. Expresiones culturales que se han adaptado a nuevas realidades y nos son comunes y le dan continuidad al pasado en el presente. A principios de los años 80 fue el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla quien, acompañado de un equipo de especialistas, propuso al gobierno federal crear un museo que mostrara la diversidad cultural y étnica de México. Una vez aprobada esta iniciativa, comenzaron los trabajos para acondicionar el inmueble que albergaría este nuevo espacio museístico. Y fue en septiembre de 1982 cuando justamente en el corazón de Coyoacán se inauguró este Museo Nacional de Culturas Populares, que durante 40 años ha promovido y difundido las riquezas de las expresiones artísticas y culturales de nuestras poblaciones urbanas, populares e indígenas. Y continuamos con la X en la frente. Y es un gusto, en el marco de este programa, poder entrevistar y compartir unos minutos con la maestra Jessica Morales Vega, quien es directora general de este Museo Nacional de Culturas Populares, que la verdad pues nos recibe en esta galería con una exposición maravillosa de máscaras, danzas y ritos. Mucho gusto de poder platicar con usted, maestra. Al contrario, el gusto es mío. Bienvenidos al Museo Nacional de Culturas Populares en este marco del 40 aniversario. Maestra, quisiéramos preguntarle, la entrada al museo es maravillosa porque es una entrada, a diferencia de otros espacios, que es abierta. La gente pasa y puede maravillarse, y nos maravilló, la verdad, la entrada con este árbol de la vida que nos recibe. Cuéntenos de esta pieza tan original, tan maravillosa y sobre todo tan ilustrativa, ¿no?, de México y de su origen y de esta parte del mestizaje. Cuéntenos. Claro que sí. El árbol de la vida ya se ha convertido prácticamente en un ícono del Museo Nacional de Culturas Populares, precisamente por lo que representa. Es una pieza, es una obra elaborada por la familia Soteno de Metepec, Estado de México. Ellos son
pues los artistas en los árboles de la vida. Y en este caso, en el que está en el Museo Nacional de Culturas Populares, representa esa parte del mestizaje, del encuentro de dos mundos, así se llama incluso el árbol de la vida, y representa precisamente cuando hay este choque de culturas en un sentido en que se empiezan a compartir las formas de concebir la vida, la alimentación, las formas de hacer culto o rito a ciertas deidades. En el árbol, por ejemplo, encontramos diferentes elementos, como son la parte de la convivencia humana con la naturaleza y también con la parte de la agricultura, porque podemos observar en la parte inferior una milpa, un nopal, que son prácticamente elementos de la cultura mexicana que son representativos, pero también en la parte superior, con esta influencia también afrodescendiente, está la parte de, por ejemplo, los plátanos, está como esta cultura ya en la parte alimentaria, pero también en la parte de los personajes que han representado este encuentro de dos mundos. Justamente eso le decía yo, es interesante porque puede ser una descripción de este árbol de la vida, completamente una lección de historia para cualquier niño. Vemos personajes que tienen que ver con la historia europea, con nuestra historia indígena, mexicana, nativa, y también elementos de la cultura afrodescendiente, ¿no? Sí, de hecho, cuando vienen las visitas guiadas y se les pregunta primero a los niños o a los jóvenes qué es lo que observan antes de darles la explicación, ellos mismos nos dicen, bueno, aquí está la historia de México, está la parte prehispánica, porque incluso están algunas deidades representativas como Tlaloc, el dios de la lluvia, pero también podemos observar como personajes a Cristóbal Colón, Hernán Cortés, que de alguna manera marcan ciertas etapas históricas en México, y así es como hemos concebido nuestra historia y nuestra creación. Están los tres elementos, tres palmas que representan precisamente las culturas originarias de México, la influencia de los afrodescendientes y la influencia española. Entonces esos tres pilares de alguna manera derivan del árbol de la vida y se ve la mezcla que hay tanto en deidades, en la parte religiosa, en la parte de la alimentación y también en la parte de la vestimenta, e incluso la tez de la piel de cada uno de los personajes es diferente, precisamente mostrando esta mezcla, esta diversidad. Maestra, es muy interesante porque este programa de alguna manera nos sirve para revisar la manera como los mexicanos celebramos el 12 de octubre, que originalmente era Día de la Hispanidad, etcétera, etcétera, y para nosotros es el Día de la Raza. ¿Cómo el museo pretende de alguna manera recordar, honrar a nuestras culturas originarias? Cuéntenos. Claro, principalmente con estos íconos emblemáticos que son ya parte del Museo Nacional de Culturas Populares, como lo es el árbol de la vida, donde prácticamente toda esta diversidad cultural y de concebir la vida, pues se ve reflejado como esta conmemoración del Día de la Raza. Son los propios maestros artesanos de la familia Soteno los que diseñaron este árbol de la vida para representar a la cultura mexicana y precisamente representar esas influencias que tenemos y que concebimos desde la historia, ¿no? Y también hay otro elemento muy representativo aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares, que es el mural Tejedores de Sueños, que también se hizo para conmemorar el Bicentenario de la Independencia, y ahí normalmente nosotros esperamos ver los símbolos patrios, no es que sean menos, pero es contar la historia de una manera diferente desde las culturas originarias. Entonces ahí se observa como la base de la familia, la convivencia con la fauna, la flora, y diciendo que México es infinito, porque realmente cada parte y región de México tiene influencias de otros mundos, por eso esto del encuentro de dos mundos, aunque en realidad son muchas culturas las que conviven. Platíquenos un poquito de esta exposición maravillosa, Máscaras, Danza y Rito, que la verdad nos asombra porque tiene también, creo que ver con nuestra raíz, tercera raíz, ¿no? Estos aportes de las máscaras, de las culturas que llegaron, ¿no? Claro. Aquí a nuestro país. Sí, bueno, la exposición que observamos, Máscara, Danza y Rito,
Es una exposición que está compuesta por más de 150 máscaras, es una colección, la mayoría propia del Museo Nacional de Culturas Populares, que se ha ido de alguna manera conformando a lo largo de estos 40 años y que hoy se suman algunos elementos, digamos, nuevos para esta exposición. Vemos, por ejemplo, máscaras del Chinelo, el traje completo del Chinelo, que es representativo del estado de Morelos, aunque también en otros estados como el Estado de México, también algunas comunidades ya realizan la danza del Chinelo y cada uno tiene sus particularidades. Vemos, por ejemplo, una clara influencia de los españoles. Prácticamente la danza del Chinelo es una burla hacia los españoles que llegaron a conquistar y que de alguna manera se sentían superiores a las comunidades originarias de México. La danza prácticamente consiste en el levantar los hombros y bueno, la barba hace alusión a los españoles. Y entonces en el salto del Chinelo o el brinco del Chinelo, como es conocido, todo el mundo está saltando y haciendo burla como a esa parte en que hacían como ellos se creían sus superiores, ¿no? Entonces aquí vemos un traje que está totalmente hecho a mano, artesanalmente. Divino, en Shakira. Claro. Una y decoración es museo, hermosa. Sí, es una decoración sumamente detallada. Se tardan aproximadamente de 6 meses, hay quienes hasta 1 año pueden tardar en elaborar manualmente cada uno de los trajes. Este es representativo del municipio de Yautepec, Morelos, donde se hacen concursos anualmente en los carnavales y que estos trajes han ido a Europa, a Estados Unidos, precisamente por lo vistosos que son. Acompáñenos, seguimos con la X en la frente después de esta pausa. El Museo Nacional de Culturas Populares es un recinto vivo que se mantiene en continuos cambios gracias a las propuestas que recibe de creadores, artesanos y organizaciones culturales que son las que definen cuáles son las actividades a presentar. Y cabe decir que no cuenta con exposiciones permanentes, pero sí con exposiciones temporales de mediano y gran formato que se presentan en sus salas de exhibición y espacios abiertos. Estos últimos permiten la presentación de expresiones culturales y artísticas sumamente variadas que van desde la música, la danza, el teatro, la literatura y la gastronomía, entre muchas más. Y nos vamos a hacer una pausa, pero al regresar en el reportaje, José Meléndez nos platica de la multiculturalidad y el mestizaje en México. Y también Paola Sánchez nos lleva a conocer la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan. Volvemos. Mientras que el 12 de octubre es la fecha en que Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América, es la fiesta nacional en España, en México y América Latina le hemos denominado el Día de la Raza, justamente para conmemorar y destacar los aportes y la riqueza de las poblaciones y civilizaciones americanas que habitaban el continente y que nos precedieron. Y bueno, en este contexto, nuestro compañero José Meléndez nos ofrece una visión sobre el proceso de mestizaje en México. El pensamiento del siglo XIX ubicaba a las comunidades originarias como un obstáculo para el crecimiento de la nación. Estos estereotipos que históricamente han sido vinculados a las comunidades indígenas como afromexicanas han reforzado esa exclusión que se da tanto en lo público como en lo privado hasta la actualidad. Las problemáticas a las que se enfrentan las actuales comunidades originarias no han cambiado mucho al paso del tiempo. Según datos de la última encuesta intercensal en 2015, 7.2 millones de mexicanos hablan una lengua indígena y casi 25.7 millones, es decir, el 21.5% de la población nacional, se identifican como indígenas. Las personas que conforman estas comunidades siguen enfrentando situaciones de discriminación estructural. Esto significa que han sido apartadas de servicios elementales como el acceso a la salud, a la educación, a la justicia y el empleo. Muchos han sido los programas instaurados para dar atención a estas problemáticas. Por ejemplo, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024 busca contribuir en la construcción de las condiciones para resolver la situación de pobreza, desigualdad e injusticia que prevalecen en las comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, a pesar de estos programas sociales, las instituciones gubernamentales no cuentan con la suficiente capacidad
para poder atender la problemática de estas comunidades y en muchas ocasiones la toma de decisiones ignora los intereses de los pueblos. Falta, pues, voluntad e interés y sensibilidad para erradicar este tipo de prácticas culturales que denigran a nuestras comunidades originarias. Y ahora vamos con nuestra compañera Paola Sánchez con la novedad de la patria. Estamos aquí en la Feria Nacional del Mole de Atocpan, que celebra 45 años de estar contigo. Aquí podrás encontrar una infinidad de sabores, por ejemplo, pinole con chocolate, mole doble ajonjolí, apiñonado o mole verde preparado. En esta fiesta de sabores se puede disfrutar de artesanías, productos a granel, restaurantes, música, todo con un mismo objetivo: dar a conocer la historia del mole. El mole, claro, sabemos que es un platillo nacional, es un platillo que nace en la época prehispánica, o sea, en aquel tiempo el mole no era tan condimentado como actualmente está, pero después en la conquista llegaron los españoles, nos trajeron la almendra, nos trajeron las castañas, la ajonjolí, especies como la semilla de cilantro, y eso fue incorporado al mole, que claro, potenció su sabor. El pueblo de San Pedro Actopan se ha convertido con el paso de los años en una fábrica de producción molera, la cual genera más de 5,000 empleos derivados de este tipo de eventos. La evolución ha sido muy positiva porque pues se detona una gran industria en San Pedro. Tenemos pasadita de 400 micros y pequeñas empresas conformadas por familias. La complejidad que acompaña a este platillo típico mexicano consta de una selecta variedad de ingredientes. La base del buen mole de almendrado son 27 ingredientes, lo que sería la almendra, la nuez, el piñón, la avellana. También tenemos lo que sería el pipián. El pipián está a base de la semilla del chile. También contamos con lo que sería el adobo, que normalmente se acompaña con una pieza de conejo. Y también tenemos lo que sería el mole verde, que viene siendo la semilla de la calabaza. Así que ya sabes, este festín gastronómico es el plan perfecto para todos los amantes del mole. Pues yo los invito de corazón, vengan a San Pedro Atocpan, vengan a la Feria del Mole. Aquí se van a encontrar con una gran variedad de artesanías, dulces, mole naturalmente. Vamos a una pausa, pero al regresar continuaremos platicando con la maestra Jessica Morales Vega, directora de este Museo Nacional de Culturas Populares. Y no se pierda en México en 100 objetos la historia detrás de un caballito de madera y cartón. Y continuamos platicando y compartiendo con ustedes la belleza de esta maravillosa galería aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares. Maestra Jessica, cuéntenos estos aportes de las máscaras. En esa parte nos quedamos, que es un elemento muy importante que aporta la cultura africana, que llega y también se asienta y crece, sobre todo en la zona sur, ¿no?, de nuestro país, entiendo. Claro que sí, hay muchas danzas tradicionales que están con esta influencia muy marcada africana. Algunos ejemplos, por ejemplo, es la danza de diablos, que se celebra o que se danza en regiones como Guerrero, Morelos, también en Oaxaca, y que ahí los personajes se ven claramente con esta influencia africana. Hay personajes muy famosos como la famosa Minga, que va guiando la danza y va de alguna manera jugando con los diablos. Es una muy marcada influencia, y también hay otras danzas como la de tecuanes. Ahí es justamente ahorita que decía usted eso, son parte de estas máscaras que estamos viendo, ¿verdad? Son máscaras que de diablos, de figuras de animales. Hay de diferentes, algunas son de diablos, otras de tecuanes, que están vinculadas con la petición de lluvia para las buenas cosechas. Esa es la de tecuanes. También vemos algunas que se utilizan en los carnavales, por ejemplo, de Tlaxcala, algunas máscaras que son más rituales. Entonces, prácticamente la exposición tiene máscaras de las diferentes regiones de México, y cada una simboliza o representa una expresión muy particular de las comunidades. Puede ser tanto carnaval como la parte ritual o la petición de lluvias, principalmente.
de buenas cosechas. Sí. Maestra, pero cuéntenos, vemos que hay como un movimiento porque están preparando ustedes una gran exposición en el marco de estos 40 años que cumplen precisamente en este año. ¿De qué se va a tratar esta exposición para que invitemos al público a que asista aquí al museo? Claro que sí, esta exposición se va a llamar Espejo de Identidades, precisamente en honor a su creador, a Guillermo Bonfil Batalla, que decía que el Museo Nacional de Culturas Populares tiene que ser como un espejo en donde las comunidades puedan verse reflejadas tal y como son en su día a día, que pretende ser un museo muy cercano a lo que hace la gente en sus comunidades. Entonces, por eso Espejo de Identidades, porque a lo largo de estos 40 años han estado presentes manifestaciones culturales de las diferentes regiones de México, pero también el museo ha rebasado las fronteras porque ha habido presencia, por ejemplo, de Canadá, de Perú, de Estados Unidos, de Haití, del país de Chile. ¿Van a tener presencia en esta exposición? Qué interesante. ¿A partir de cuándo la tendrán, maestra? La última semana de octubre estaremos ya dando a conocer esta exposición, que además de hacer esta retrospectiva de los 40 años, también hace una mirada a lo nacional, lo que ha habido también de manera internacional, y una reflexión de hacia dónde va el museo, cuáles son, digamos, también sus próximas metas, y sobre todo que la gente que la visite, que los invitamos a todos a conocerla, de alguna manera al verse en los espejos que estarán también presentes en esta exposición, se pregunte quién soy, de dónde vengo, cómo puedo respetar a otras culturas, cómo me identifico con el otro. Es una reflexión precisamente de esta diversidad que hay en México, que a pesar de que es un territorio delimitado geográficamente, se dice que hay muchos Méxicos, porque es muy diferente lo que hay en el sur, lo que hay en el centro y lo que hay en el norte. Definitivamente. Maestra, algo importante, el museo como espacio abierto a las culturas originarias tiene también un espacio en el que directamente los artesanos ofrecen sus productos, vienen y están en estos espacios, ¿verdad? ¿Esto también está ya presente en el marco de estos 40 años? Claro que sí, lo ha estado desde principio de año y hasta el cierre de este 2022. Están presentes los maestros y maestras artesanas prácticamente de las diferentes regiones de México. Ha habido, por ejemplo, una feria artesanal de la zona maya, también de la zona centro, y también va a haber una feria de la zona norte, incluyendo a todos los maestros, porque este espacio está hecho para ellos. Cuando ellos están aquí en el museo tiene esa vida y ese sentido para el que surgió. Entonces, cuando están los creadores aquí en el museo, es porque se está cumpliendo la función y el objetivo del Museo Nacional. Y nosotros lo hemos podido ver en estos días y quisiéramos preguntarle, entonces, ¿van a tener un gran cierre con esta exposición Espejo de Identidades? Porque, pues, de alguna manera está muy cercana también la festividad de Día de Muertos y entiendo que también diciembre. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer para este cierre de año? Cuéntenos. Claro que sí. Para Día de Muertos, lo tradicional, aquí va a haber venta de artesanos de diferentes estados de la República Mexicana con productos tradicionales de la festividad de Día de Muertos, también ofrendas de las diferentes regiones. La verdad es que la gente visita mucho al museo en estas festividades, de las más representativas de México, que incluso tienen reconocimiento a nivel internacional. Y también para el cierre habrá presencia de maestros de diferentes estados, porque siempre es una oportunidad de nosotros para acercarnos a los maestros, pero también de que ellos, además de que promuevan este arte popular, de alguna manera tengan un sustento económico, tengan una base que es para lo que están trabajando, para que la economía esté muy bien, y sobre todo después de la pandemia, ¿no?, que hubo pocos espacios para ellos. Entonces, para todos los creadores y artistas populares está abierto el museo, y este cierre va a ser de esta manera, con diferentes ferias y festividades donde ellos serán los protagonistas. Pues ya no nos queda más que decir, maestra, una invitación general en dónde está ubicado el museo, qué días está abierto al público para invitarlos y que vengan a echarse un ojo a esos muchos Méxicos
que tiene nuestro país aquí en el museo. ¿Qué días están ustedes disponibles? Claro que sí, de martes a domingo, de martes a sábado está en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana, cuando hay ferias, siempre estamos hasta las 7 de la tarde. Ahorita todavía con las medidas sanitarias correspondientes, uso de cubreboca, al inicio las medidas para sanitizante y demás, pero los invitamos a convivir, a que siga presente esa diversidad y que sean parte de los festejos de este 40 aniversario, porque es algo histórico y que afortunadamente nos toca a todos los que estamos presentes vivir este 40 aniversario del Museo Nacional de Culturas Populares. Pues muchas felicidades, muchas gracias por esta invitación y nosotros agradecemos estos minutos. Con la X en la frente tenemos más y justamente vamos a México en 100 objetos, esta historia detrás de alguna pieza muy representativa. Rosebud, el juguete que simbolizaba la inocencia, la infancia perdida en el ciudadano Kane, bien podría ser sustituido en muchos de los casos por algo clásico, como el caballito de madera. Los caballeros en la época medieval se movían y combatían sobre caballos, y por eso los caballitos de madera eran muy populares entre los niños de la época. Esos juguetes estaban hechos de madera tallada, dando forma a la cabeza del caballo que iba unida a un palo. Los niños colocaban la barra de madera entre sus piernas y cabalgaban. Hay varias versiones de este juguete y todas deseadas desde siempre por los niños. Durante el siglo XVII aparecen los primeros caballos balancines, que consistían en un trozo de madera tallada con forma de caballo. Sus patas se posaban sobre barras curvas, logrando que el juguete se meciera cuando era cabalgado. Y la versión Rocking Horse, un caballo igual de madera tallada y montado sobre una plataforma con ruedas. A este estilo se le añade el cubierto de papel maché y pintado a mano para darle acabados más vistosos y el sello del artista o comunidad donde se hizo. Como este hermoso caballo que vive en el Museo Nacional de Culturas Populares y pertenece a la fantástica colección de juguetes que se exhiben habitualmente. El caballito está elaborado con madera, su estructura de madera, y se va aplicando papel maché con resistol o engrudo y posteriormente se va aplicando la pintura. Principalmente vienen de Guanajuato, de Celaya, Guanajuato. Y posteriormente se ha ido ampliando a Xochimilco, a la Ciudad de México. Así como en Guanajuato, cada estado o comunidad del país tiene una gran producción de juguetes populares. Cada lugar le da un toque propio que, junto a los de otros estados y pueblos, se convierten en parte de la historia, de la tradición, de la identidad de los mexicanos. Así es como los juguetes son el reflejo de la sociedad, de sus transformaciones, de sus fusiones, la cosmovisión incluso y la cultura de los pueblos que la crean. Llegamos al final de esta emisión de Con la X en la frente y le agradecemos al Museo Nacional de Culturas Populares que nos haya permitido vislumbrar a ese México que es muchos Méxicos y que nos hizo reflexionar también que no debemos menospreciar a lo distinto, porque la unión de lo diverso es el centro de nuestra riqueza cultural, Gretel. Sin duda alguna, Javier, y además creo que también en el aprecio que tengamos de estos aportes diferentes, diversos, de las poblaciones urbanas, indígenas y populares, está el comienzo y la fórmula de fortalecernos como nación y avanzar. Muchas gracias también a ustedes por su atención para esta emisión y les recordamos que la próxima semana los esperamos también con la X en la frente.